estamos? Noche, licenciada. ¿Qué tal, Luis Felipe? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Don Juan, bien, gracias, don Juan. Mire aquí, Hoy sí me va a regalar aunque sea listos. un caramelo por llegar temprano. Mire, pues ahora fue al revés, ¿va? Porque usted llegó temprano y yo llegué tarde. Ahora sí me ¿Cómo ganó. está? ¿Cómo está? Bien, ¿Qué bien. tal, Evelyn? Buenas noches. Sí, mire, pues ahí, Está bueno. contenta, ya estamos finalizando. Miren, esta es la última semana de clases y ya después ya solo nos va a quedar un repaso, ¿verdad? Sí, pues. El día antes del examen, pero que alegre. Bien. ¿Qué le Entonces, iba a buenas decir noches a yo? todos y a todas. Vaya, Yo don le iba Juan, a vamos a preguntar algo empezar ahorita. la clase. ¿Qué me va a preguntar? Sí, como yo no sé si usted ya dio qué página vamos a estudiar o yo te olvidé todo ya. No, Dijo ya vio algo. por llegar tarde. No, fíjese que lo que vamos a examinar va a ser del capítulo 19 al 21. O sea, Va. 19, Del 19 al 21. 19 al 21. Perfecto. Sí. Va. Sí, pues. Yo creo que estamos bien con usted. Con los punteos de los trabajos, exámenes, pues no fue tan complicado que se diga. Sí, miren, lo que sí Su les quiero metodología comentar fue. es que hay Ajá. algunos que tienen zona de 61 puntos para arriba. Entonces, aunque tengan esa zona, siempre es importante que hagan examen final, Claro, nosotros siempre ¿verdad? vamos a estar ahí. Sí, entre más Ahora, aprendamos, mejor es. Ujú. sí, mire, y si no se examinan en final, de todas maneras van a tener que hacer primera retrasada, ¿sí? Sí, no, hay Para que los que finalizar. tienen zona de 61 para arriba, ajá, porque el sistema les guarda su zona, ajá, Sí, pues. pero necesita que haya examen final para que se complete, digamos, el ciclo, como que si no, no lo registra bien. Ujú. Claro que Solo se sí, las va a guardar. Entonces ahí se claro que sí. acuerdan. Claro. Va, don Juan, Usted, va. va, Entonces perdón, usted, empezamos la va, clase, don Juan. muy bien, Va, muy bien, dele, dele. va, muy bien, va. Entonces, ahí sí que, aprovechando que ya me prestó la guitarra, don Juan. Entonces, en la clase anterior nos habíamos quedado en el gobierno de Shell Eugenio Laurel García, ¿verdad? Entonces, habíamos comentado que fue un gobierno que llegó pues porque habían hecho fraude, ¿verdad? Pero tuvo mucho liderazgo cuando fue el terremoto del 76. Entonces realmente sí pudo resolver, ¿verdad? O sea, su famosa frase, Guatemala está herida, pero no de muerte, ¿verdad? O sea, la recuperación, la reconstrucción, ¿verdad? Sí se dio, ¿verdad? Y se actuó rápidamente, ¿verdad? Para ayudar, digamos, a los damnificados, para buscar eh, entre remover escombros, buscar víctimas, ¿verdad? Y entonces, indirectamente, durante la época de Shell, pues se deja de perseguir a la población, ¿verdad? Porque pues, todo el mundo estaba volcado a apoyar a los demás en el tema del terremoto, ¿verdad? Frente a esa desgracia, ¿no? A ese desastre natural. Y entonces surgen varias organizaciones sociales, fíjense, como el CUC, ¿verdad? Comité de Unidad Campesina, la Central Nacional de Trabajadores, que agrupa a sindicatos, ¿verdad? También la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media. Y así, ¿verdad? Entonces, no es que se lo hubiera propuesto Laureus, pero se aprovechó ese espacio, ¿verdad? Para que surgieran estas organizaciones. Entonces, a finales de 1977 se dio la marcha de los mineros de Iztahuacán, una marcha encabezada, bueno, fueron 72 mineros que salieron de Huehuetenango, ¿verdad? Caminaron 9 días hasta la capital y ellos venían a denunciar las condiciones laborales, tanta explotación y también, digamos, inseguras para ellos, ¿verdad? Para su persona. Entonces, bueno, y a la par es que miren, se les fueron uniendo un montón de grupos, ¿verdad? Campesinos, los esperaban en la capital también, sindicatos, los estudiantes de la universidad, ¿verdad? La AEU. Fue un momento emocionante, digamos, en el sentido que cuando llegaron hasta la capital, los mineros venían acompañados de muchas personas, ¿verdad?
que les demostraban respaldo. Aquí, pues eran recibidos también por bastantes personas, ¿verdad? De los sindicatos y de los estudiantes. Y también venían un grupo de trabajadores de los ingenios de la Costa Sur. También se reunieron acá en la plaza. Entonces fue emocionante, digamos, en el sentido de que todas esas organizaciones se pudieron reunir apoyando a los mineros, ¿verdad? Imagínense, entonces, alrededor de 15,000 personas se calcula, ¿verdad?, que se reunieron en la plaza. Fue emocionante, interesante, y pues ahí entraron en comunicación, ¿verdad?, en contacto. Los campesinos de la Costa Sur con los del altiplano, los mineros con los sindicatos, los estudiantes, como plantear estrategias, ¿verdad?, para apoyarse, ¿verdad?, y para defender los derechos humanos, pero también, digamos, los derechos laborales, etcétera, ¿verdad? Otro acontecimiento importante que se dio también ese año fue la huelga del ingenio Pantaleón. O sea, este ingenio había un sindicato muy fuerte, ¿verdad? Que eran líderes, ahí lideraban a los trabajadores de los otros ingenios, ¿verdad? Y bueno, después empezaron obtuvieron, digamos, importantes beneficios para ellos y para sus familias, aunque después empezaron a ser perseguidos, ¿verdad? Y el abogado que los apoyó en esta huelga, que los representó, fue Mario López Larrabe, ¿sí? Este importante profesor de la facultad, ¿verdad? Y laboralista. Bueno. El año siguiente, en el año, a finales de mayo del 78, se dio la masacre de Panzós, ¿verdad? Un grupo de campesinos de varias aldeas de Panzós. Panzós es un municipio que pertenece a Alta Verapaz y colinda con Izabal. Entonces, estos campesinos estaban denunciando. Primero querían que el alcalde los escuchara, ¿verdad? Porque no tenían su título de propiedad. Un exalcalde les había robado, ¿verdad? Les había pedido sus firmas que los iba a apoyar y después se quedó con las tierras. Los querían desalojar porque le querían dar. Había varias empresas extranjeras que estaban trabajando por esa zona, les querían quitar sus tierras, en fin. Entonces llegaron con el alcalde y el alcalde, en lugar de platicar con ellos, mandó a traer a los soldados y los soldados ametrallaron a estos manifestantes, ¿sí? 53 personas fallecieron allí, civiles, ¿verdad? Niños, señoras, ancianos, ¿sí? Obviamente, población campesina, pues llevaban su machete y su comida porque después de ahí, pues ya se iban a trabajar, ¿verdad? Y entonces, fíjense, esto fue muy tremendo, pues indignó bastante a la sociedad. Pues, hubo protestas acá en la capital, ¿verdad? En repudio, ¿verdad? Esta situación. Y realmente el mundo empieza a ver cómo es que está actuando el gobierno, el Estado de Guatemala, ¿sí? Cómo reprime a los campesinos. Realmente había una ideologización tremenda, ¿verdad? Los soldados se les decía que todo el que protestaba era guerrillero. Todos tenían que ver con la guerrilla, ¿va? Aquel que protesta de plano algo está sospechoso. Imagínense ustedes esto. Otra cuestión interesante de esta etapa es que se encuentra petróleo. Y miren ustedes aquí, este pedazo, esta área, ¿verdad? La transversal del norte, se pensó, primero pues por aquí a estos departamentos habían mandado a colonizar a los campesinos que querían tierra, va pues, vayan a picar piedra por allá, váyanse a lugares apartados donde no hay ni camino, ¿va? Ahí en la selva. ¿Ve? Después, resulta que como esto era tan apartado, también por aquí habían varios frentes guerrilleros que estaban, digamos, funcionando por ahí. Entonces el ejército decide, bueno, vamos a meter carretera, ¿va? Y pues vamos a crear como una área de desarrollo, ¿verdad? Agrícola y no sé qué. Pero resulta que en los años 70 encuentran petróleo. Entonces, esto aquí se va a volver un polvorín, ¿verdad? Va a ser mucha conflictividad porque a la par de que están las organizaciones guerrilleras, hay muchos intereses en juego, mucho dinero, ¿verdad? En juego. Si vemos acá estas secciones donde está en verde,
son los lugares en donde hay petróleo. Y pues por aquí estaba actuando el Ejército Guerrillero de los Pobres, ¿verdad? El EGP, en Ixcán, ¿verdad? Y por cierto, Ixcán, de los golpeados durante la guerra. Y aquí para Petén, pues estaban las FARC, en fin, ¿sí? Entonces, después de mandar décadas antes a los campesinos a que colonizaran y a que estuvieran ahí, pues porque según esas tierras no servían y estaban tan alegadas, ya que descubren que hay tanta riqueza, bueno, ahora hay que expulsar a esos campesinos, ¿verdad? Atacarlos y en fin, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que después de, cuando termina el gobierno de Lauguero, el triunfador de la elección, pues fue Romeo Lucas García, ¿sí? General también. Y aquí, durante el gobierno de Lucas, vamos a ver que lo que va a caracterizar, ¿verdad? Va a ser que a plena luz del día se van a realizar acciones muy tremendas, ¿verdad? O sea, se va a desaparecer a muchas personas. La policía, los judiciales van a andar con sus armas así como que fueran en el oeste, ¿va? En esa época. Sí, la gente no les interesa si nos ven. Entonces, esa violencia selectiva, ¿verdad? Sobre líderes, sobre gentes que puedan ser consideradas sospechosas, pues se va a hacer muy evidente, ¿verdad? O sea, a cualquier hora del día, y no va a haber, no va a importar que los vean, ¿sí? O sea, van a actuar con total impunidad, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a explicar un poquito cómo fue que se fue conformando, ¿verdad? O sea, por un lado, la guerra y el Estado va a ir creando instituciones para cada vez más sofisticadas para controlar a la población, perseguirlas, ficharlas, ¿verdad? Y desaparecerlas, ¿no? Pero a su vez también va a haber mucha organización social y a la vez también la iglesia católica va a tener mucha participación, ¿sí? Entonces, si vemos, por ejemplo, sobre la participación de los estudiantes, cómo se fueron reuniendo, ¿verdad?, con los sindicatos y líderes campesinos, pues bueno, la universidad pues encabezaba la AEU, ¿verdad?, Asociación de Estudiantes Universitarios, la coordinadora de estudiantes de educación media, que agrupaba varios establecimientos, ¿verdad?, como la Normal, el Central, el Akeche, el INCA, el Instituto Belén, federaciones sindicales, el Comité de Unidad Campesina. Los partidos de estos eran los partidos ya legalmente inscritos, ¿verdad?, con tendencias de izquierda, ¿verdad?, socialdemócratas, y la Juventud Patriótica del Trabajo, que era como la filial de juvenil, ¿verdad?, del Partido Comunista. Luego, si vemos la Iglesia Católica, pues habíamos hablado de la teología de la liberación, ¿verdad?, que desde los años 60, pues había ido modificando digamos, la orientación, ¿verdad?, filosófica, ¿sí? Entonces, pues se inclinaba, decía, bueno, es la opción por los pobres, ¿verdad?, ya no por la opulencia, ¿sí?, la riqueza y en fin, sino que más por los pobres. Y entonces, por ejemplo, surgió Acción Católica, que era una agrupación de laicos, ¿verdad?, gentes que no eran curas ni monjas, ¿verdad?, pero que querían apoyar. Entonces, hay un grupo de catequistas, ¿verdad?, una red de catequistas que pues, estaban casi en todo el país, ¿sí?, y también vinculados al Partido de Democracia Cristiana. Entonces, lo interesante es que los catequistas iban a las aldeas a hablar de la doctrina cristiana. Y además de esto, les daban el panorama político, ¿verdad? O sea, iban politizando a la población. O sea, qué sucede en el país, cuáles intereses hay y sobre la explotación, ¿verdad? Además de esto, había órdenes religiosas que habían llegado desde antes, ¿verdad?, extranjeras, que ya estaban trabajando con esos grupos que estaban colonizando, ¿sí? Entonces, les apoyaban en la formación de cooperativas, ¿verdad?, para cultivar, para trasladar los productos, para comercializarlos. Entonces, los mérinos, los del Sagrado Corazón, ¿verdad? Esto en el campo. Y en la ciudad, pues, estaban colegios católicos, colegios caros, ¿verdad?, que trabajaban con muchachos así clase media alta, ¿verdad?, clase alta, donde pues iban ellos también sensibilizando, o sea,
Estas órdenes también tenían estos, digamos, también se dedicaban a la educación, ¿verdad? En la capital. Y entonces, pues, sensibilizaban a todos estos muchachos, ¿verdad? Ustedes habrán oído también mencionar, mucho se dice que las monjas del colegio belga eran guerrilleras, ¿verdad? Porque precisamente ellas llevaban a grupos de estudiantes, de chicas, para que conocieran la realidad, ¿verdad? En el campo y que, pues, apoyaran también, ¿verdad? Bueno, y que convivieran, ¿verdad? Con estas personas. Igualmente los jesuitas, ¿verdad? Tuvieron ahí su participación, ¿verdad? Bueno, además, las organizaciones guerrilleras, como vemos aquí en el mapa, pues tenían presencia casi en todo el territorio, ¿verdad? Entonces, pues el MR13 pues ya había desaparecido, el grupo de Concuá pues digamos que nació muerto, este ya no prosperó, pero estas 4 organizaciones que vemos aquí seguían operando, ¿verdad? Y tenían bastante, digamos, tenían controlado bastante territorio, ¿verdad? En cuanto a la estructura, ¿verdad? Que había conformado el Estado para controlar a la población y combatir a la guerrilla, pues vamos a encontrar, por ejemplo, pues aquí eran todas las instituciones, ¿verdad? Que estaban enfocadas en esa tarea, ¿verdad? Así que entre comillas. No sé si todavía me escuchan, si se ve la diapositiva. Sí, licenciada. Ah, muy bien, va. Entonces, pues había 2 instituciones, ¿verdad? Pero el que tenía el mando era el ejército. Obviamente, pues estaban los destacamentos y pues los oficiales que trabajaban en esto, los soldados, ¿sí? Pero si vemos la estructura directamente, ¿verdad? Digamos, que manejaba, ¿verdad? Que tenía la estrategia, ¿verdad? Dirigía la estrategia y todo, pues estaba acá, ¿verdad? El Estado Mayor del Ejército y después, o sea, el Estado Mayor pues era lo más importante, ¿verdad? Y después G2, que eran... G2 era una categoría de oficiales, ¿verdad? Encargados al tema de inteligencia. Ellos eran los que manejaban la Dirección General de Seguridad y que tenía a su cargo el Centro Regional de Telecomunicaciones, que se conocía como la regional. Esta funcionaba en el Ministerio de Comunicaciones, ¿sí? Y también tenían a su cargo el Canal 5. Por ahí, si preguntan ustedes a sus papás, a sus abuelitos, o tal vez algunos de ustedes se recuerdan, el Canal 5 era el canal del ejército. Entonces transmitía pues, programas de alfabetización, información de campañas de salud que estaban haciendo el ejército, vacunación. Pero también transmitían mucho a cada rato el anuncio de la escuela politécnica y la canción del soldado, ¿verdad? Que un niño le cantaba a su hermano que era soldado y no sé qué. Entonces había mucho trabajo también, así de, ¿cómo es que se dice? Ay Dios, se me va la palabra, como lavado de cerebro. Como que se trataba de proyectar una imagen de que el ejército son los héroes, te protegen, te cuidan. Bueno, después pues estaba también una red, ¿verdad? A nivel nacional de comisionados militares. Realmente aquí había mucho civil, gentes que tal vez eran adinerados o influyentes, ¿verdad? En su pueblo, en su aldea. Y que pues contactaban al ejército, los nombraban comisionados, entonces así les daban poder, ¿verdad? Les daban su arma y pues ellos controlaban, ¿verdad? E informaban. Por ejemplo, pues lo que les digo, yo soy de Coatepeque, ¿verdad? Ahí pues alrededor hay un montón de fincas, ¿verdad? De diferentes cosas, de ganado y así. Y ahí los finqueros eran los comisionados, ¿verdad? Bueno, además, también estaban las patrullas de autodefensa civil. Así organizaban a la gente de las aldeas y de los pueblos, a los campesinos, ¿verdad? Para que patrullaran su pueblo, ¿verdad? Entonces se turnaban por grupos, ¿verdad? Todas las noches para estar cuidando y vigilando a los vecinos, ¿sí? Viendo que no llegara la guerrilla, pero también viendo que nadie colaborara con ellos y así, ¿verdad? Viendo si no había nada normal o sospechoso. Además,
bajo las órdenes del ejército, pues estaba la Policía Nacional. O sea, antes no existía la Policía Nacional Civil, la que conocemos ahorita, PNC. Esa surgió de los acuerdos de paz, cuando se depuró esta otra. Entonces, la Policía Nacional estaba militarizada y dependía, estaba a las órdenes del ejército, ¿sí? Y colaboraba con esta red también, informando, etc. Entonces, tenía, digamos, de policías que andaban de civil, ¿verdad? En los que se buscaba gente, sobre todo se reclutaba a gente de Oriente, pues porque ellos saben usar las armas. Y pues el estereotipo era pues pantalón de lona, botas, ¿va? Vaqueras sobre todo, cinchos con idiotas, la camisa abierta con las grandes cadenas y así, ¿va? Y pues como vemos, andaban así de civil, ¿verdad? Y pues a veces hasta con las armas en la mano, así como que durante el día de lo más normal, ¿verdad? La judicial después se llamó el Cuerpo de Detectives. También estaba Comando 6, que era un grupo de operaciones especiales, ¿verdad? Que tuvieron una participación importante, por ejemplo, en la quema de la Embajada de España, ¿sí? Y la Policía Militar Ambulante, que esos realmente andaban así de camuflaje, fíjense, así eran. Bueno, entonces todo esto era para vigilar, ¿verdad? A la población, ir registrando toda la información. Y aquí en la regional había trabajando oficiales gringos también, estadounidenses, que habían estado en Vietnam. Entonces ellos también aportaban su experiencia, asesoraban, así entre comillas, ¿verdad? Sobre quién podía ser considerado sospechoso y todo eso. Aquí vemos estos Jeep Bronco, ¿verdad? Que eran usados por la policía. Así andaban durante el día, imagínense, pues no les daba pena, ¿verdad? Era demasiada la impunidad con la que actuaban, ¿no? Entonces, sí, mucha gente ya ni quería salir de su casa por eso. Y uno de estos fue de los que asesinaron a Oliverio Castañeda, después que dio su discurso en el Parque Centenario, ¿verdad? Le dispararon y después se baja uno de estos señores de este jeep y le da el tiro de gracia, ¿verdad? Bueno, entonces, don Romeo Lucas García, pues gana la elección del 78, ¿verdad? Vamos a mencionar solo algo del contexto en la región, ¿sí? En julio del 79, triunfó en Nicaragua la revolución sandinista, ¿sí? Era encabezada por Daniel Ortega, pero en esa época sí era revolucionario, nada que ver con ahorita. Y pues al triunfar y derrocaron a Somoza, dictadura de varias generaciones, ¿verdad? Entonces esto fue empezar a instaurar ahí un régimen socialista. Entonces si vemos, Cuba ya era socialista y ahora Nicaragua. Ajá. Ya el peligro estaba más cerca de nosotros. Además, en ese mismo año 79, en El Salvador, una junta revolucionaria derrocó al dictador de turno. Los derrocaron, pero después surgió el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que era una organización revolucionaria, ¿verdad? Que peleaba contra el ejército salvadoreño, ¿verdad? Entonces querían ahí. También ellos querían hacer una revolución, ¿sí? Y en el año 1981, Estados Unidos estableció una base militar en Honduras. Fíjense, esto para tener vigilados a nosotros, ¿verdad? A los nicaragüenses y a los salvadoreños. Y desde ahí, pues también daban apoyo porque había una guerrilla que estaba contra los nicaragüenses, contra los sandinistas, que le llamaban la contra, ¿verdad? Entonces, bueno, si vemos la amenaza, ¿verdad? Socialista, pues estaba más cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces, y Lucas García, pues dijo, bueno, aprovechar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, como les mencionaba, bastantes desapariciones forzadas, así a plena luz del día, ¿sí? Con lujo de fuerza y sin importar que nos estén viendo, ¿ah? Así. Entonces, pues fue asesinado Oliverio Castañeda, también otros líderes socialdemócratas como Alberto Fuentes Mohr, Manuel Colom Argueta, mujeres, ¿verdad? Periodistas, literatas, ¿verdad? Como Irma Flaquer,
Alay de Fopa, ¿verdad? También. Alay de Fopa, pues ya nunca apareció su cuerpo, ¿verdad? Y entonces, bueno, estas eran de las acciones, ¿verdad? Cometidas durante la época de Lucas, ¿verdad? Y algo que llevó a que fuéramos sancionados internacionalmente, ¿va? Por violar derechos humanos, fue la quema de la Embajada de España. O sea, digamos que había bastante violencia en el área rural, ¿sí? Asesinatos de líderes, ¿verdad? Un grupo de campesinos de Quiché llegaron a la embajada española porque querían pedirle apoyo al embajador para que el mundo se enterara de lo que estaba sucediendo en Guatemala, en el área rural, ¿sí? Estos campesinos, dentro de ellos iba don Vicente Menchú, el papá de doña Rigoberta, ¿sí? Y entonces, además también los acompañaban algunos estudiantes de la universidad. Y entonces, estaban platicando con el embajador, pero digamos que estaban haciendo una toma pacífica de la embajada, ¿sí? Pero solo querían platicar con el embajador para que él difundiera esa información. Lo que resultó de allí fue que cuando la policía se enteró que estaban tomando la embajada, el Comando 6 rodeó el edificio. Y lo que hicieron fue dirigirse al segundo piso, ¿verdad? Que era donde estaba la oficina del embajador, y empezaron a disparar. Pero imagínense ustedes, usando lanzallamas, ¿verdad? O sea, no solo, se supone que ahí tendrían que haber buscado diálogo, pero empiezan a disparar, y aparte, usando lanzallamas, ¿verdad? El embajador pudo escapar, ¿verdad? Pero la policía ya no dejó salir a los campesinos, ¿sí? A los manifestantes. Y no dejaban pasar a los bomberos, ¿sí? Entonces, imagínense, estaban esperando que se quemaran los manifestantes de ahí adentro. Cuando por fin dejaron que los bomberos pasaran, imagínense ustedes el cuadro, o sea, abrieron la puerta, empujaron y había una montaña de cuerpos ahí apilados, ¿verdad? Porque habían estado jalando, empujando la puerta para poder salir. Había algo abajo de los cuerpos, ¿verdad? Que se movía. Todavía un campesino, ¿verdad? Estaba vivo. Don Gregorio Yujashona. Lo trasladaron a un hospital y en la noche un comando armado lo secuestró, ¿verdad? Al día siguiente lo fueron a tirar a la universidad, ahí atrás del edificio S2, que es también de derecho, ¿verdad? Ahí lo tiraron con un mensaje de amenaza para el embajador, ¿verdad? Entonces, imagínense, esto fue tremendo porque primero, pues España rompe relaciones diplomáticas con nosotros, ¿verdad? Con Guatemala, pero imagínense, realmente no les importó, era ya mucho el descaro, ¿verdad? Decir, aquí violamos los derechos humanos y nos vale que pase, ¿verdad? Que los sepa el mundo. Porque se estaban metiendo además con una representación diplomática de otro país, ¿verdad? Entonces, esto valió, digamos, para que Estados Unidos dijera, bueno, aquí ya no los vamos a apoyar militarmente, o sea, ya en Estados Unidos estaba gobernando Jimmy Carter, que Jimmy Carter pues tenía discursos de derechos humanos, y entonces dice, no, al Congreso no, quitémosle la ayuda a Guatemala, miren qué violencia la que utilizan, ¿verdad? Contra su población. Bien. Entonces, bueno, este era el titular, ¿verdad? Sobre la quema de la embajada, el secuestro, ¿verdad? Del sobreviviente, ¿verdad? Y a los meses, miren, la guerrilla, un grupo de la guerrilla, puso una bomba en la esquina del Palacio Nacional, ahí donde se estacionan los taxis, ¿verdad? Como quien dice, bueno, ustedes hacen una contra la sociedad y pues nosotros nos vamos a vengar, ¿sí? Y en fin, bueno. Y en el año 1982, las organizaciones guerrilleras deciden reunirse y tener una sola comandancia, ¿verdad? Y le ponen el nombre de URNG, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. O sea, cada una continuaba operando por su cuenta.
Ujú. Pero tenían, digamos, una comandancia que los representaba a nivel internacional y entonces como que así conseguían ellos más reconocimiento, ¿verdad? Para el ejército fue como decir, bueno, en lugar de que desaparezcan, como que van agarrando más fuerza, ¿verdad? Y bueno, en marzo del 82, 23 de marzo, un grupo de oficiales jóvenes da un golpe de estado a Romeo Lucas García. Estaban anticipándose al cambio en el gobierno, ¿verdad? O sea, el ganador, candidato ganador había sido Aníbal Guevara, Ángel Aníbal Guevara. Pero digamos que era como la continuidad, ¿verdad? De Lucas. Y estos oficiales jóvenes buscaban que hubiera un cambio ya en la guerra, que hubiera más orden, ¿verdad? En cómo se estaba combatiendo a la guerrilla. Y entonces, pues deciden dar ese golpe y nombran a un triunvirato, ¿verdad? Para que tome el gobierno, ¿sí? Entonces, el general Efraín Ríos Montt, el general Maldonado Shad y el coronel Gordillo, ¿sí? Estos dos de las orillas, ¿verdad? De los extremos, fueron desplazados y se queda gobernando solo Ríos Montt. Y entonces empieza aquí una etapa en la que pues la guerra, digamos, asume otra cara, ¿verdad? ¿Sí? No sé si se escucha todavía, jóvenes. Todavía Sí, se licenciada, escucha, le escucha. que sea un poco, pero no mucho, pero ahí vamos. Sí, se escucha. Va, gracias. Entonces, pues se queda gobernando solo Ríos Montt, ¿verdad? El gobierno de facto. Y entonces, los objetivos que se va a proponer, ¿verdad? Estos 3 puntos: reestructurar el ejército para ganar la guerra, apertura democrática, porque esto era algo que ya exigían a nivel mundial, ¿verdad? Ya no está bien que haya gobernantes militares, ¿verdad? Tiene que haber, entregársele a un civil, ¿verdad? Y también su proyecto religioso, porque Ríos Montt se había convertido a la iglesia del Verbo cuando estaba en España. Entonces, y fíjense que también fue parte como de la guerra contra insurgentes, ¿verdad? Impulsar su iglesia para combatir el avance al catolicismo, digamos, ¿verdad? Por esas influencias que tenía, ¿verdad? Entonces, si vemos, para reestructurar el ejército y ganar la guerra, pues se enfocaron, ¿verdad? Se elaboró el Plan Victoria 82, en donde se estableció, pues, la lógica que iba a, el camino que iba a adoptar entonces la guerra, ¿verdad? Se supone que para derrotar a la guerrilla, el análisis que hizo el ejército fue el siguiente, o sea, la guerrilla no la podemos derrotar porque las comunidades los protegen, ¿verdad? Los esconden, les dan de comer, o también la gente de las comunidades se vuelven guerrilleros. Entonces, esto no lo vamos a poder parar, ¿verdad? Necesitamos atacar a las comunidades. Entonces, es donde mencionaban esta premisa, ¿verdad? O sea, las comunidades son a la guerrilla como el agua es al pez. O sea, si usted le quita el agua al pez, se muere, ¿sí? Ya no puede respirar. Entonces, la lógica de ellos, bueno, ataquemos a las comunidades y demostrémosles que el que manda es el ejército, que somos más fuertes. Imagínense esto, o sea, en el derecho humanitario internacional, eso es contrario a todo, ¿verdad? ¿Sí? Atacar a la población civil, ¿sí? En eso se enfocaron y esa es la que se conoce como política de tierra arrasada. Y es tan así es el asunto que en la época de Ríos Montt desaparecieron más de 400 aldeas, ¿verdad? Porque cometías todas esas masacres. Y es, bueno, por eso a Ríos Montt se le procesó por genocidio, ¿verdad? Y bueno, de la población que escapaba de sus pueblos huyendo de las masacres o que no estaba en ese momento, ¿verdad? Los agarraban, fíjense, y se los llevaban a nuevas aldeas que el ejército estableció, que fundó, ¿verdad? A las que se les llamaba aldeas modelo. En estas aldeas, pues, estaban circuladas con alambre de púas. Y en la entrada del pueblo, pues, ahí estaban unos soldados, una garita, ¿va? Ahí tenían que
pasar revista, va, bueno, ¿a dónde va, verdad? Si iba para su campo de cultivo, ¿a cuánto tiempo queda de aquí? Si lleva comida, calculaban, va, no, esto no es para vos, de plano llevas para más gente, entonces, ¿qué sos colaborador o qué? Además, lo levantaban a las 6 de la mañana a marchar y la jura la bandera y en fin, ¿verdad? Todo el proceso de ideologización. Pues más apoyo para las patrullas de autodefensa civil de la época de Ríos Montt fueron los tribunales de fuero especial, que eran tribunales de jueces sin rostro, ¿verdad? O sea, no se les veía, no sabía usted quién estaba juzgando, ¿verdad? Y ellos juzgaban sobre todo personas que eran sospechosas, ¿verdad? De colaborar con la guerrilla o tener alguna participación política, ¿verdad? Y bueno, de la época de Ríos Montt, pues ahí es que se creó el IVA, ¿verdad? El impuesto al valor agregado, siempre bajo las protestas de los empresarios, pero empezó a funcionar. Y en cuanto al tema de avance, ¿verdad? Con la apertura democrática, fíjense que aquí fue, digamos, en marzo de 1983, durante el régimen de Ríos Montt, se aprobó la ley de organizaciones políticas, que era, aquí surge el Tribunal Supremo Electoral. Digamos que se había planteado lo que había pactado Ríos Montt, ¿verdad? Con quienes lo nombraron, ¿verdad? Era que había que ir poniendo las bases para ir teniendo unas elecciones que fueran limpias, ¿verdad? Y crear una institución electoral que funcionara de manera permanente y que se fuera profesionalizando y todo esto. Entonces, se crea la Ley de Organizaciones Políticas, que va a ser la primera ley electoral, ¿verdad? Así ya de la época moderna. Después, la Ley del Registro de Ciudadanos, ya para dejarlo permanente, ¿verdad? Y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral. Y pues Ríos Montt fue derrocado por su ministro de la Defensa, ¿verdad? El general Mejía Víctores, quien, digamos que continúa con el tema este de que hubiera apertura democrática, pero vamos a ver que durante este gobierno también siguen funcionando las patrullas de autodefensa civil, las aldeas modelo, siguen las masacres. O sea, hay una continuidad, ¿verdad? Pero pues se va a esconder con todo este tema de que Mejía Víctores convoca a la constituyente, ¿verdad? Y que aquí se redactan eh, estas otras leyes constitucionales, ¿verdad? Como la ley electoral y la ley de amparo, ¿verdad? Entonces, tenemos todavía unos minutos, ¿verdad? Sí. Entonces, en la Constitución del 85, si vemos, eh, se buscaba que hubiera respeto de los derechos humanos, ¿verdad? Que se respetara la vivienda, o sea, se supone que durante el periodo militar, la policía, el ejército llegaba a su casa a cualquier hora sin orden de juez y podía catear, o sea, registrar toda su casa para ver quiénes vivían ahí, a ver si no tenía libros subversivos o información sospechosa. Entonces, con esta constitución se buscó que hubiera defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Desde el derecho a la vida, ¿verdad? Hasta otros, por ejemplo. Entonces vemos, se reconoce en esta constitución la preeminencia de los instrumentos de derechos humanos sobre la legislación nacional. De aquí, en esta constitución se crea la Procuraduría de Derechos Humanos y la figura del procurador. Se crea la Corte de Constitucionalidad para defender a la Constitución. También aquí surge la inviolabilidad de la vivienda, de la correspondencia, de los libros, causa justificada para registro de personas y vehículos, ¿verdad? Establece la libertad de locomoción. También estableció el situado constitucional, que es el aporte que se da para las municipalidades, ¿verdad? Fortalecimiento del Poder Judicial. Y también se crearon estos artículos que se conocen como los artículos pétreos, que son los que no se pueden modificar. Los que se refieren a la forma de gobierno, ¿verdad? Y los que se refieren a las prohibiciones para optar
a los cargos de presidente y vicepresidente, y el que prohíbe la reelección, ¿verdad? Bueno, dentro de ese clima que podríamos decir democrático, ¿verdad? La constituyente, etcétera. Imagínense, el ejército toma la Universidad de San Carlos. Supuestamente ya iba a haber democracia, pero en fin, porque quieren, dicen ellos, desarticular, ¿verdad? Ese bastión de las guerrillas, ¿verdad? Entonces, si vemos 500 soldados más o menos, son los que entran al campus. Aquí esta foto, ¿verdad? En la entrada por la avenida Petapa. Miremos cómo rompen el portón ese de malla, ¿verdad? Entonces, 12 convoyes, miren el periodo de la prensa, 12 convoyes militares ingresaron al recinto, ¿verdad? Y no permitieron que la prensa ingresara. El rector denunció, ¿verdad? La intervención y pidió audiencia con el jefe de Estado. Aquí está don Mejía Víctores. Y miren ustedes, como un centro de narcotráfico y subversión calificó el ejército de la universidad en una conferencia el 5 de septiembre, ¿verdad? Al mostrar los resultados de su operativo. El 10 de enero del 86, Mejía Víctores emite el decreto ley 886 que se conoce como autoamnistía. O sea, en imagínense ustedes, se estableció que aquellos militares sindicados, ¿verdad?, de delitos políticos o comunes, del 23 de marzo del 82 hasta el 14 de enero del 86, o sea, desde el golpe que puso a Ríos Montt hasta el día que Mejía Víctores iba a estar en el gobierno, ¿verdad? Porque ese día, 14 de enero del 86, fue cuando le entregó el poder a Vinicio Cerezo, ¿verdad?, que era civil. Entonces, aquí se estaba cuidando las espaldas, ¿verdad? Entonces, prohibido iniciarles proceso, ¿verdad?, a los militares que cometieron delitos durante este periodo. Decreto que fue derogado, ¿verdad?, en 1996 por la Ley de Reconciliación Nacional. Entonces, esta ley estableció, o establece, ¿verdad?, que no será aplicable la amnistía a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala. Que son pues todos los considerados delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, no sé si tengamos algún comentario. Ay, mire, Denison, en serio. ¿Y qué cuenta su abuelito? Fíjese que a Redondo, que era el jefe del Comando 6, lo juzgaron por el asesinato de un líder. Pero sí todavía faltaba que lo juzgaran por la quema de la Embajada de España. ¿Qué dice don Juan? Buenas noches, licenciada. Parece que en la quema también de la embajada murió, no sé si era ministro, que era el Cáceres Leno. Sí, murió Cáceres ¿Verdad? Lenov. Fíjese ¿Quién que era era Cáceres ministro o Lenov, embajador? tal vez, no, Cáceres Lenov había sido vicepresidente en la época de Arana. También estaba Ajá, otro sí. señor de apellido Orantes, Ujú, que creo que sí había sido ministro, algo así. sí, sí. Qué Y época más fíjese, difícil, ¿verdad? sí, mire, dura la situación. Qué difícil. Tengo dos videitos sobre la quema de la Embajada de España, que los Ah, voy a bueno. publicar en Moodle, porque ahorita yo quería avanzar un poquito más Ujú, rápido. Entonces, se los voy a compartir ahí para que ustedes los vean tranquilamente, ¿verdad? Ahí se ve, están entrevistando a personas que estuvieron ahí, ¿verdad? sí, exacto. Ex bomberos, ex Ujú. periodistas, Ah, qué bueno. ¿verdad? Que dan su testimonio. Y también chismosos, va la gente que estaba observando. Los que alteran el producto, dice más. Pues sí, porque si no, no sería guate. Pues sí. Los mirones. Eso, perfecto, licenciada, gracias por su información y eso va a enriquecer nuestro acontecer antiguo, ¿va? Lo que pasó. Ya, Vaya, don gracias, Juan, para servirle. perfecto. Ah, mire, Denilson no contaba mucho.
Sí, fíjese, Denilson, que realmente, mire, esto del conflicto armado fue muy difícil para mucha gente, ¿verdad? Porque obviamente los soldados que eran obligados, ¿verdad?, a hacer su trabajo, en este caso, imagínense, su abuelito trabajando ahí, pues, ¿verdad? Ahí sí que un montón de traumas y un montón de situaciones, ¿verdad? Que tenían que ir cargando, ¿verdad? Complicado. Otras de las situaciones que se dieron también, fíjense, fue, por ejemplo, había colonias como, bueno, por ejemplo, la zona 5 se politizó mucho aquí en la capital, entonces había áreas en donde había mucha gente que era de izquierda, ¿verdad? Así como más que participaban en cuestiones sociales, pero también había otras áreas en donde había mucho oreja, ¿va? O sea, todos estos que andaban espiando y así judiciales o comisionados. Entonces, pero fíjense, lo curioso era que cuando se encontraban en algún lugar, en algún combate, digamos, si había sido su conocido de la cuadra, a la puchica, ¿cómo le iba a disparar, verdad? O sea, había mucha ideologización hacia los soldados, pero a la gran, si era su cuate que jugó canicas o algo antes, imagínense, disparaba para otro lado. O sea, no fue la generalidad, pero sí hubo casos así, ¿verdad? Porque era algo muy difícil, ¿verdad? Ujú. Sí, mire, Denilson, es que eso, eh, qué fuerte, ajá. Imagínese. Y, y, y pues era su trabajo, ¿verdad? A mi familia, la verdad. Complicado, ¿verdad? El magisterio. Sí, mire, Carlos, también, ¿verdad? Varios líderes importantes, ¿verdad? Perseguidos. Pero ¿qué más puede comentar Carlos sobre el magisterio? A ver. No, licenciada, lastimosamente, pues yo fui víctima, pues, ¿verdad? De esa guerra tonta, ¿va? Porque prácticamente en el 81 mataron a un tío aquí en Chimaltenango. Él lo fueron a sacar el ejército y lo encontraron torturado por los encuentros, ¿verdad? Y era un maestro bastante entregado a su trabajo, pues para nada en la insurgencia, dijo aquel. Y Eso, al sí. año siguiente secuestraron a mi padre también, que nunca apareció. La que duro. Mire, y su papá Bastante. también era maestro. No, él no, en ese tiempo él era síndico municipal, pero lo que hablaba usted, ¿verdad? De que habían grupos que directamente se dedicaban a investigaciones, ¿verdad? Que realmente ni eran investigaciones, como prácticamente eran solo por otros orejas que media vez daban un mal flashazo ahí, cualquier persona iban a jalar, ¿verdad? Ahí sí Sí, que así es, don Carlos. mucha Mire, gente murió bastante gente pues murió así siendo inocente de todo este conflicto. sí, mire, don Carlos, bien dura la situación y sobre todo que en Chimaltenango la guerrilla como que tuvo presencia, digamos, cerca, entonces eso comprometía a la población, Sí, ¿verdad? exacto. Difícil, pues, Exacto. Yo soy porque, de San Lucas, Tolimán, de Sololá, ¿verdad? ah, Pero ya, ahí ya, ya. también desaparecieron bastante gente desaparecieron así. Sí, mire, qué difícil. Pero, ¿y usted ahorita está allá en San Lucas Tolima, no? No, en mi trabajo, ahorita ando por Jutiapa, digo que. Ajá, Bueno, bueno. Y pues sí, no, yo le trabajando. preguntaba, porque como ahorita con esto que está uno en línea, pues todo el mundo se fue para su casa también. Ah, mire, No, digamos, mi familia sí vive por allá, hermanos y mi madre que todavía vive, ¿verdad? Yo fui el único que emigré, dijo que de allá desde los 18 años. mire, eso pues. Pero sí, Pero bastante dura toda bien esa difícil la situación de ese situación. tiempo. Y Sí. mire que por allá en Sololá, fue en Santiago, ¿verdad? Ellos expulsaron al destacamento. También, Ujú. Sí, ahí está un también monumento, que ¿verdad? hubo una masacre ahí de bastante gente de por ahí. Sí, ahí sí que
pero se vieron bien perjudicados, pero también fueron bien valientes porque dijeron, no, hasta aquí y se van. ¿Ah? También enfrentarlo, ¿verdad? Que estaba difícil. Pero sí, mire, realmente todo el país se vio bien afectado, ¿verdad? Y enfrentados todos, pues, porque, miren, dentro de las familias, dentro de las mismas familias también había, pues, militares, estudiantes de la universidad y así, y ¿qué se hacía? Pues, la misma familia de Ríos Montt, miren, Ríos Montt tenía un hermano que era obispo, y él, el hermano, no me acuerdo si era Mario, el nombre, Ríos Montt, pero él apoyó varias cartas pastorales en donde se denunciaba toda esa violencia en el campo y todo esto, toda esa persecución. Entonces, el conflicto armado interno dividió mucho a las familias, ¿verdad? Amigos, todo. Lamentablemente, ¿verdad? Y lástima, porque fueron enfrentamientos en donde se cometieron unas violaciones a los derechos humanos tremendas, ¿verdad? O sea, todo esto que decíamos, si nos basamos en el derecho internacional humanitario, primero, respeto a los civiles. Segundo, respeto a la vida de los prisioneros, ¿verdad? Aquí nada que ver, porque se atacó indiscriminadamente y bajo cualquier sospecha, ¿verdad? Y, la gran, y con una ideologización tremenda, ¿verdad? Bastante grande sobre los efectivos del ejército. Entonces era aquel odio, ¿verdad? Cuando realmente, pues, ahí sí que hermanos, vecinos, ¿verdad? Ay, no, muy duro. Y además, cuando se apresaba, ¿verdad? O cuando se agarraba a alguien como sospechoso, se utilizaban unas torturas tremendas, ¿verdad? Entonces, que ya no era para interrogar, ¿verdad? Más bien era como para asustar a los demás, porque afectaba, pues, o sea, ya a los familiares, a los vecinos, la puchica, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos van a hacer, verdad? Pero y todo eran un montón de sospechas, ¿verdad? La que todos podían ser guerrilleros, ¿verdad? Entonces, no, una etapa bien triste, bastante dura, y es lamentable, fíjense que, bueno, esto vamos a continuar hablándolo también en la clase del jueves, ¿verdad? Pero el tema de que después de los acuerdos de paz, ya que la guerrilla se desmovilizó y que se supone que iba a haber un proceso ya en el que se iban a trabajar, digamos, todos esos traumas, iba a haber resarcimiento hacia las víctimas, ¿verdad? Y también como programas, ¿no? ¿Cómo se? Sobre tolerancia, valores cívicos, respeto y todo esto, ¿verdad? Porque es bien importante, o sea, trabajar con la salud mental de todas las personas que se vieron afectadas y que estuvieron ahí involucradas, ¿verdad? También que se pida perdón a los familiares de las víctimas, que haya resarcimiento, pues, ir trabajando, digamos, así en colectivo, en esos procesos, ¿verdad? Esto, pues, realmente no se ha avanzado mucho, ¿verdad? Sí. Entonces, esto sí, son temas que están pendientes y lamentablemente vemos que hay otra tendencia, ¿verdad? Hacia la militarización nuevamente, ¿verdad? De la sociedad, ¿no? Entonces, sí, es triste, ¿verdad? Y hay que estar ahí alertas para que evitar, ¿verdad? Que todas esas atrocidades que se dieron durante el conflicto armado ya no regresen, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta aquí nos quedamos hoy, jóvenes. Nos vemos el jueves, esa sería nuestra última clase, ¿sí? Y pues ya mañana les comparto el material de hoy, ¿verdad? No sé si tengamos otro comentario, alguna otra duda. Solamente felicitar a Licky, que buena historia de nuestro país. Lamentablemente hay bueno y malo, pero así es, ¿verdad? Perfecto, se cuida mucho. Ahí estamos a la orden. Gracias, don Juan. Para servirle, feliz noche. Ok, jóvenes, entonces nos vemos ya el jueves, la última clase. Cuídense bastante. Feliz noche.